Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo de Montonero. Nosotros seguimos desarrollando entrevistas a quienes consideramos son los postulantes que de una u otra manera deberían integrar el próximo Senado del Perú. Amigos, como ustedes saben, la última reforma constitucional ha establecido un sistema bicameral. Y en este sistema bicameral, el Senado tiene funciones muy importantes, muy trascendentes. De alguna manera, el Senado se convierte en una especie de fiel de la balanza de la gobernabilidad. Va a temperar muchas tensiones institucionales entre el Ejecutivo y el Legislativo. Incluso va a temperar las relaciones entre el Tribunal Constitucional, la Judicatura, porque muchas veces hemos visto que la ausencia de un Senado hacía que el Tribunal Constitucional hiciera las veces de un Senado corrigiendo leyes. En fin, el Senado es una de las claves de la gobernabilidad, aunque no le haya gustado a muchos. Y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al señor José Luis Delgado Núñez del Arco, quien es candidato al Senado Nacional por el Partido Aprista, por el APRA, con el número 4, y a quien todos conocen popularmente como Pepe Lucho. Pepe Lucho, así lo llamaba Víctor Raúl Haya de la Torre, y de ahí se le quedó el nombre, y a don Pepe Lucho le gusta que lo llamen de esa manera. Buenas tardes, Don Víctor James. Pepe Lucho, ¿cómo va? Encantado de saludarte. Un placer para estar contigo. Y efectivamente, pues, frente a este desorden que hay en el Perú, frente a las instituciones que han dejado muchas veces de ser instituciones sólidas y fuertes, existe un Senado de la República que va a tener mucha reflexión, mucho criterio, mucha visión mirando más allá del futuro del país. Yo creo que el pueblo peruano tiene que saber elegir, tiene que saber investigar quiénes son los que participan en política con este aparato que tú tienes y con inteligencia artificial. Van a saber si tienen denuncias, si son delincuentes, si son sinvergüenzas. Totalmente tienen que averiguar cuál ha sido su comportamiento moral en el Perú. Eso es vital, importantísimo, porque lo que ha pasado acá es que han elegido a gente impresentable en el poder ejecutivo, pero también en el poder legislativo. Ahora, déjeme preguntarle, la candidatura de Enrique Valderrama, ¿no? Este joven dirigente del Partido Aprista, uno siente, digamos, es un joven que ha llegado a la candidatura, ha ganado las elecciones, pero uno siente que en el APRA lo que siempre era una característica en sus campañas electorales. En las campañas electorales, las guerras del APRA, las guerras se postergaban en el APRA y las generaciones conversaban, dialogaban, pactaban y transaban. ¿Qué ha pasado en el APRA? Y la responsabilidad es de todos, ¿no? De todos. Y yo diría particularmente de los mayores, porque son los llamados a producir escenarios de ese tipo. ¿Qué ha pasado en el APRA que no se ha logrado organizar hasta el momento? Mira, Víctor Andrés, primero quiero decirte lo siguiente. El APRA ha sido el único movimiento político que ha llamado a elecciones que de cada militante un voto. Eso es Una cosa increíble, los demás no, porque no son partidos políticos, son club de amigos o son dueños de sus empresas. Francamente, Vizcarra y su equipo de gente reformador permitieron que esta desgracia se haga. Con 23.000 firmas creaban partidos políticos y se llenaron 34, 36 partidos políticos. Es un negocio hacer partidos políticos. No hay doctrina, no hay filosofía, no hay sacrificio, no hay meritocracia, no hay nada. Hay el dueño de partido que te coloco aquí y te coloco allá. Muy bien. Frente a eso dijimos, vamos a hacer una elección. Y efectivamente fue limpia la elección, pero la clase, los veteranos se dividieron. Hubieron unos, otros, 3, 4, 5. Entonces este joven, Valderrama,
tiene 39 años, acaba de cumplir. Arriba ha recorrido todo el país. Ha batido el campo, como Entiende. Entonces, él ha ido provincia por provincia, no en Lima. En Lima le íbamos a ver, o sea, se le ganó lejos, pero sí en los diferentes pueblos. Y tú sabes que, como decía Manolo Sobane, las provincias de Frente son peruanas. Entonces, este hombre, con la justa, con 25.9% ganó. Y nosotros dijimos, esta contienda electoral es justa y el que gana nosotros lo vamos a apoyar. Por eso es que yo hoy, muchos hemos dicho, ganó. No era nuestro candidato, no le teníamos confianza, pero ganó la elección y la vamos a ayudar. Ahora, uno cuando mire el APRA, evidentemente es incuestionable, el APRA es la gran tradición organizativa de los partidos en el Perú. También lo fue en América Latina. Antes era el PRI, el APRA, ¿no es cierto? Y se dejaba de contar. Por ahí estaba el peronismo que apareció después, ¿no? Pero cuando uno mira las figuras de Víctor Raúl Hay de la Torre, un gigante, ¿no? No solamente intelectual, sino un político, organizador. Y también mira la grandeza de García, ¿no? Mira la grandeza de García, uno dice, la valla está demasiado alta para los apristas de hoy. Y a veces cuando uno no puede ni siquiera equilibrar la valla, bueno, viene la crisis. ¿Y usted lo cree que eso es lo que está pasando en el APRA? Mira, Víctor Andrés, yo creo que aquí Haya de la Torre era un personaje extraordinario. Y tenía un grupo de gente, de personajes que lo acompañaron. Manuel Soani, Ramiro Pialé, Luis Alberto Sánchez, Heisen, Cox. Es decir, Armando Villanueva, Andrés Tausen Escurra, por decir Javier Vallarriesta, personajes. No ha venido así la cosa ya. Bueno, después salió Alan García. Alan García era un gran dirigente y gran presidente. Su segundo gobierno. Su segundo gobierno extraordinario bajó la pobreza de 48 a 27%. Nunca visto. Creció 7, 8, 9%. Chile crecía 3%. El Perú crecía 9%. Fue el país que más creció. El único que le ganó fue China, 10, 11%. Bueno, sinceramente, hizo 152.000 obras con 60.000 millones de soles de presupuesto. Hoy, ¿sabes cuánto tenemos? 257.000. Pero 4 veces y media más. Pero sin embargo, mira cómo es la vida en el Perú. Este hombre que hizo todo esto sacó con la justa 5% por una medida de repente que pactó con Lourdes Flores, pero porque hubo un ensañamiento con él de esa izquierda, mal entendida izquierda, porque no son de izquierda, ellos son gente extremista que lo único que ha hecho es hablar mal y mal y mal y hacer daño y destruir al país. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Ahora, definitivamente todos los movimientos políticos en este país, no hay personajes. ¿Usted se considera de derecha o de izquierda? ¿El APRA es de derecho? Yo soy aprista y creo que soy de izquierda democrática, pero te voy a explicar por qué. ¿De izquierda por qué? Porque quiero cambiar lo que hay en el Perú. Y te digo, acabo de ver, por ejemplo, que la banca, 4 grandes bancos, tienen los más altos, cobran los más altos intereses, pero tienen altas utilidades, casi 50% más del año pasado. Y eso me parece que tiene necesariamente que no corregirse, pero por eso está la superintendencia, un poco el país no está. Mira, ¿qué ocurre? El país requiere y necesita de desarrollarse. Usted está planteando
controlar las tasas de interés. No, Cuidado. estoy con, ¿sabes lo que estoy? Eso es que, bueno, pero no se necesita más bien más competencia. Por supuesto, y mire, portador, Se pasó, mire usted, eso es lo que pasó durante el primer gobierno de Alan García, ese discurso. no, el primer gobierno Llegó a la estatización de la banca. No, lo que ocurre es que nosotros no planteamos eso. Planteamos, por ejemplo, lo primero que planteamos es que haya competencia, que deje 6, 7, felizmente. No, eso es otra cosa, o sea, promover la competencia. Porque en el Perú, mire usted, hay crédito, hay bastante crédito. En los países donde hay controles, regulaciones, el crédito es solo de los grandes, de los más Por grandes. supuesto, pero mire usted, quiero explicarle. El crédito está muy caro. Bueno, pero Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que la superintendencia abra para que entren otros bancos. Competencia. Por ejemplo, acá hay 6 bancos. Hay uno inglés, hay otro brasileño que tiene que entrar. Se ha demorado muchísimo, muchos años para eso. Entonces, eso es lo que tenemos que haber, competencia. Ahora, déjeme preguntarle otra cosa. El APRA, ¿cómo se ubica en el momento actual? ¿No es cierto? Es decir, por ejemplo, tenemos el gobierno de José Gerí, este Congreso, tenemos las encuestas. ¿Cómo han ido valorando el momento actual? De alguna manera han estado del lado de quienes dicen, por ejemplo, que el Congreso es responsable de todas las cosas que han pasado, que el sostener a Dina Boluarte en el poder era un gravísimo error, o está con las posiciones que plantean una nueva vacancia de Gerí. La vacancia se ha convertido en un gran deporte nacional. ¿Cuál es la posición? Mire, ¿por qué? Por eso es importante el Senado de la República. Por eso, porque hay que corregir esas cosas. ¿Qué sucede? Víctor Andrés, elegimos a Castillo. ¿Qué hizo Castillo? Se reunía en Zarratea, vendía los puestos. Una desgracia. La propia Boluarte y este muchacho Gerí que tiene, es decir, va encapuchado, se presenta con un funcionario o un empresario chino. De verdad que ¿Está por una nueva vacancia usted? Yo no quisiera estar por una vacancia. No, yo quisiera, ¿sabe por qué? Porque creo pues que el país ya está para la elección. Es que, mire, estamos a semanas de una nueva elección. Por supuesto. Y el no plantear una vacancia ahorita no significa que el presidente Gerí se va a salvar de todo. Por supuesto. Hay más de indicio para que lo investigue. Lo que ocurre es lo siguiente. Es una vergüenza el comportamiento de Gerí, sinceramente. Pero tenemos que pensar en país. El 12 de abril viene el proceso electoral. El peruano tiene que saber votar. Tiene que votar responsablemente. Y tiene que elegir a gente que es capaz. En todos los movimientos políticos hay gente capaz y hay gente incapaz. Por ejemplo, estamos viendo que en muchos partidos políticos hay procesados y que han sido sentenciados. ¿A esa gente se le va a apoyar? Y eso es un poco lo que tenemos que hacer. La responsabilidad está en él. Una pregunta, Sí. que es una ucronía. Sí. Un poco para terminar. Sí. Si Alan García estuviera vivo, Hubiese sido presidente 20 veces. efectivamente, ¿no? O sea, si Alan García hoy estuviera vivo y estuviera candidateándose, sería presidente casi por aclamación. Mire, Víctor Andrés, le voy a decir una cosa. Si un gobierno de Alan García hubiese, o sea, si el gobierno de Alan García, dicen los economistas, hubiese pasado con 3 gobiernos de García, se hubiese acabado el hambre en el Perú. Es impresionante cómo se creció
y cómo creció el Perú, y cómo se activó todo el aparato productivo, cómo la gente tenía trabajo, no quería irse y los que se habían ido quisieron venir. Hoy, ¿qué sucede? 600.000 jóvenes se van. De acuerdo, de acuerdo. Es lamentable, pero es así. Por eso es necesario que voten por los políticos que sepan. Por los políticos con historia, Con historia, con tradición. claro. Y Claro. yo le agradezco muchísimo. La verdad es que muy contento de estar con usted. Usted es un referente. Es importante en el Perú. Pero quiero terminar diciéndole, tenemos que entendernos. En el Senado tenemos que entendernos para pensar en el Perú. ¿Qué es lo que le interesa al Perú? Muchas gracias, don Pepe Lucho, como sale del APRA. Don Pepe Lucho con el número 4 al Senado Nacional del APRA. Muy agradecido por esta conversación. Y bueno, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide, suscríbase al canal, deje su comentario. Así este proyecto se consolida y avanza. Muchas gracias.